Queridos alumnos de, de este programa de alta capacitación en ciberseguridad de la UNIDA, les doy la bienvenida a esta sexta entrega de nuestro programa, esta sexta semana, en donde hablaremos con profundidad y en detalle de la seguridad en los distintos sistemas que puede llegar a realizar una organización desde la óptica de la gestión. Es decir, toda organización, sea pública, sea privada, una universidad, sea el Estado Nacional o una empresa, el día de hoy está desarrollando software, desarrollando aplicaciones para nuestros sistemas comerciales, para la utilización de distintas capacidades de la organización a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, las famosas apps desarrolladas para móviles de la organización, o el Estado desarrollando aplicaciones como ahora en la época de pandemia para, por ejemplo, rastrear personas que pueden estar infectadas. Todo ese desarrollo normalmente, y en líneas generales, digamos, estadísticamente se dice que el 70% del software sale defectuoso desde el punto de vista de la seguridad, de la ciberseguridad. ¿Y esto por qué? ¿Es porque los programadores son malos? No. Normalmente, aquel que tiene el rol de desarrollar el software, que hace el análisis, el que hace la ingeniería y el que hace el código, normalmente tiene una fuerte presión para cumplir el objetivo. El objetivo principal normalmente es que el programa cumpla su objetivo, funcione y esté disponible lo antes posible, que es lo que le pide el usuario. Nuestro rol como desarrolladores de una política integral de ciberseguridad es tener en cuenta políticas específicas a la hora de desarrollar software dentro de la organización. Y para eso lo que vamos a ver es que hay un conjunto de buenas prácticas que nuestros programadores deben seguir a la hora de armar un producto para nuestra organización. Dicho de otra forma, si nuestra organización, supongamos la universidad, va a desarrollar una nueva página web que se puede comunicar, no sé, cualquier tipo de usuario a partir de un celular, lo que le vamos a pedir son determinadas pautas, lo que llaman buenas prácticas a la hora de desarrollarla. No solo vamos a ponerle el requerimiento que se llama funcional, es decir, que cumpla el objetivo, siguiendo el ejemplo, una página para la universidad donde se conecten los alumnos, sino que también debemos a poner requerimientos no funcionales, como se denomina, pero que hacen a nuestra política de ciberseguridad. Lo que vamos a ver son básicamente tres líneas estratégicas, de nuevo, siempre teniendo en cuenta que no es un curso para técnicos, y que la ciberseguridad no es un concepto técnico, sino multidisciplinario, pero sí nos parece muy importante que manejen algunos términos generales como para entender en el marco de su estrategia qué pedir y también qué interpretar cuando alguien se los propone. Entonces, en este sentido, vamos a darles algunas herramientas para que como política establezcan, por ejemplo, una autentificación centralizada, también conocido como Single Sign-On, sus siglas SSO, que lo habrán visto seguramente en varios programas. Esto significa, ustedes habrán visto que una organización en promedio tiene muchos usuarios y contraseñas. El usuario para el correo, el usuario para entrar al Windows dentro de la organización, algunos usuarios para distintos sistemas. Como todo esto tiene sus pros y sus contras. Pero desde el punto de vista de una política de ciberseguridad, recomendamos una política de autentificación centralizada, single sign-on, es decir, con un usuario y una clave poder entrar, o sea, iniciar una sesión y desde ahí disparar los distintos procesos. Es decir, una vez que yo me autentifico, tengo el mismo usuario y contraseña para los distintos sistemas. Esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja fundamental es desde el punto de vista de la auditoría de la seguridad, porque sabemos fehacientemente quién es, qué está haciendo, dónde entró en todo momento. La administración de claves es mucho más sencilla porque tiene una para todos los programas de la organización. También es muy importante desde la seguridad cuando una persona la desvinculamos de la organización o se va de la organización, porque con el solo hecho de bloquear ese usuario y contraseña, lo que estamos haciendo es sacándole el acceso al correo,
a los sistemas, al Windows, a todo lo que tenga dentro de la organización. Versus que normalmente cuando alguien se va tenemos que recorrer una lista interminable, ¿no? Los técnicos o quien administra los sistemas tiene que hacer una lista interminable de sistemas viendo si no dejamos allí alguna puerta de entrada para alguien que se fue. Esto es muy importante. Cuando la persona se va, bloqueamos ese solo usuario y queda totalmente bloqueado. En el mismo sentido, puede ser una debilidad, puede ser una contra, que basta con que tomen ese usuario y contraseña con alguna de las técnicas que vimos en nuestra charla introductoria, como el phishing, y por supuesto con esa sola contraseña tienen acceso a todos los programas. Pero en esa misma charla introductoria vimos algo que aquí se vuelve a mencionar y a riesgo de sonar reiterativo lo decimos en cada oportunidad. La importancia de aplicar el doble factor de autentificación. Recordemos este concepto que es muy importante. Es decir, más allá de la clave, tener un segundo factor, sea este biométrico o un número que te llega al celular, es decir, un token o cualquier otro método adicional a la clave que nos permita rápidamente saber si alguien se hizo con el control de nuestra contraseña y si se hizo con el control de nuestra contraseña que no le sirva para nada. También vamos a ver durante esta semana algunas buenas prácticas a la hora de encarar el desarrollo, ¿no? Algunos lineamientos que si bien si entran en detalle serán técnicos, no es la idea. La idea es que se queden con los conceptos estratégicos, como por ejemplo que veremos el, digamos, la lista de buenas prácticas que recomienda una organización llamada OWASP, OWASP, lo verán en el documento, que es una organización sin fines de lucro que junta las sugerencias y los errores más comunes desde la óptica de la ciberseguridad que se da en las aplicaciones. ¿Y esto para qué me sirve? Dirán ustedes. Porque si son los errores más comunes, son los errores que explotan o tratan de usar para escalar privilegios y meterse dentro de la organización los cibercriminales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en consideración estas principales vulnerabilidades a la hora de desarrollar un software, que no hace falta que yo sea técnico, yo lo hago desde un punto de vista estratégico, como decíamos, si le decimos al programador, seguí estos lineamientos, porque si seguís estos 10 primeros puntos, vas a ver que filtrás gran parte de los posibles ataques sobre la organización. Entonces, una vez más, sean ustedes bienvenidos a esta semana y realmente ya nos estamos acercando a los últimos capítulos, a las últimas semanas. Les recomendamos vayan pensando para la última de las semanas, más allá del examen final, que haremos un ejercicio integrador. Nuestra idea es que con los distintos conceptos que han ido aprendiendo y que hemos ido interactuando durante estas últimas semanas, tengan la posibilidad de generar un caso de uso. Puede ser la organización donde están ustedes o una organización ficticia, pero ¿cómo encararían el desarrollo de una estrategia integral de ciberseguridad? Para nosotros sería muy importante verlo como una manera de integrar todas las cosas que fuimos viendo. Tengan una buena semana y como siempre estaremos a disposición para consultas, comentarios o sugerencias.